Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, televidentes de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Porque nuestro Dios, Él es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es nuestro respirar, Él es el palpitar de nuestro corazón, y por Él, y para servirle a Él y para honrarlo a Él, hemos sido criados. Así mismo, y le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra y llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, y también por ese privilegio hermoso que Dios les da también de estarnos sintonizando por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Así mismo también le doy gracias a Dios también por la existencia, ya por más de 20 años, yo creo que como 21 años ya, por la existencia de este bendito canal de Alma Visión. Porque los hechos hablan por sí mismos y el tiempo también testifica que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y obviamente se ve, se delata, se testifica por sí solo también que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la lleva y la llevará siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual el mundo entero tiene que saber, tiene que entender, tiene que tener la noción, el entendimiento también, conocimiento de lo que es liberación, lo cual es muy importantísimo para el pueblo de Dios, vivir una vida libre de toda mala maña, de mal hábito, de pecado, de mal carácter, de lo iracundo, peleonero, contencioso, borracho, coco, tecato, marihuano, etcétera, etcétera, o de bebidas energéticas y todo eso, de nicotina, cafeína, etcétera, etcétera, y de todo lo que no es de Dios, porque todo lo que no es de Dios es atadura, y toda mala maña, mal hábito, mal carácter o malas costumbres también son ataduras, de las cuales el pueblo de Dios tiene que ser libre, porque el que es libre tiene vida y vida en abundancia, y el que es libre tiene paz, tiene alegría, tiene gozo y vive diario contento y gozoso, no atribulado, no acongojado, no emproblemado a diario, porque no tiene ataduras, no vive encadenado. Obviamente lo mismo en las cárceles, en las prisiones. La gente no es feliz en lo absoluto. ¿Por qué? Porque son cautivos, están cautivados, están esclavizados por algo, pero están esclavizados. Y de la misma forma también toda persona que está atada, amordazada, encadenada, no es feliz, y lo refleja en sus acciones, lo refleja en su actitud, en su cara, y en todo se refleja cuando una persona tiene ataduras, anda arrastrando maldiciones. Y también el pueblo de Dios, antes de venir a los caminos de Dios, sabemos y entendemos que andamos arrastrando toda clase de maldiciones hereditarias y generacionales de nuestros ancestros, ya sea padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y es en los caminos de Dios, en la presencia de Dios, donde Dios nos hace libres. Y es muy importantísimo que el pueblo de Dios sea libre. ¿Y cómo puede ser libre? También reconociendo primeramente tus malas mañas, tus faltas, tus deficiencias, tus cadenas, y entregárselas a Dios. Es así como el pueblo de Dios es libre. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Líbrate y libérate de ser un niño espiritual. Líbrate y libérate de ser un niño espiritual. Y no va a hablar Dios, o está hablando en su bendita palabra, de niños, porque también un niño espiritual es cuando vienes de recién a los caminos de Dios, se sabe
que eres niño espiritual, no tienes conocimiento de Dios, no tienes sabiduría y vienes arrastrando toda clase de maldiciones hereditarias generacionales, entonces eres un niño espiritual. Pero Dios nos va a hablar por medio de su bendita palabra de las personas ya crónicas, no pequeñitos en los caminos de Dios, sino personas que tienen años en los caminos de Dios y están empedernidos, cauterizados, atados, amordazados, encadenados y no maduran, no son formados espiritualmente, no fructifican, no pueden ejercer ningún ministerio, no se les puede confiar algún ministerio porque son fluctuantes, porque todo niño espiritual también es fluctuante, es muy cambiante, y un niño espiritual anda arrastrando todas las maldiciones del mundo, las que arrastraba en el mundo, las malas mañas, los malos hábitos, el mal carácter, el genio, el odio, el rencor, resentimiento, amargura. Son explosivos, son iracundos, son peleoneros, contenciosos, odiosos, etcétera, etcétera. Por eso es que no maduran, por eso son niños espirituales. Y también los niños espirituales, los que no maduran, no solamente son problemáticos en la congregación o causan división, también esas personas tienen problemas donde quiera, en relaciones familiares e interpersonales también, en las empresas, en los trabajos, tienen toda clase de complicaciones, toda clase de problemas por las mismas ataduras o maldiciones que andan arrastrando, incluso brujerías también. Entonces eso es muy importantísimo, porque las personas que están atadas, amarradas, amordazadas, encadenadas, tienen toda clase de problemas o causan también toda clase de problemas, no solo en la congregación, sino en cualquier otra relación también, aún en los matrimonios también. Cuando se casa un niñito espiritual también, o una niñita espiritual también, ¿qué hacen? Derriban su casa, porque un niño espiritual o un niñito espiritual son insensatos también, no tienen la sabiduría de Dios, no tienen madurez para el matrimonio, para nada en lo absoluto, porque en el matrimonio tiene que haber liderazgo también. ¿Y cómo van a liderar? ¿Cómo un niño espiritual va a ser un líder en el matrimonio? O una niña espiritual, una esposa, niña espiritual también, ¿cómo va a poder ser líder en la casa de Dios? ¿Cómo va a dirigir o liderar a los hijos también? Si es una niña también en junta de ellos. Entonces es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque se requiere madurez en todo lugar, madurez espiritual en la iglesia también, y aún en el mundo secular. La gente que es niña también, o aniñada, allá les dicen aniñados, en el mundo les dicen aniñados. Esas personas también tienen toda clase de problemas en los trabajos también, porque incluso son berrinchudos y berrinchudas. Tanto en el mundo secular como en la iglesia también son berrinchudos. Y en el trabajo, en las empresas también, los corren muy fácilmente de los trabajos, o no los quieren o no los emplean también. Por eso les hacen las entrevistas para ver tu madurez, para ver si eres niño espiritual también, o también niñito carnal también, o bruto y animal también, porque también se les dice así. Entonces es bien importante que aprendamos y entendamos, porque eso le causa toda clase de problemas, y vive también en problemado a diario y en todo tiempo, porque los niños espirituales y los niños carnales, los del mundo son carnales, y esos niños carnales en el mundo también tienen toda clase de problemas y se meten en toda clase de problemas, y también toman toda clase de decisiones erróneas que los llevan al fracaso, al problema. Lo mismo en las cárceles. Hay mucha gente en las cárceles. ¿Por qué? Porque son niñitos carnales. Y también las personas en la iglesia, los niñitos espirituales, andan de brincolines, son grillos. Saltamontes les llaman en alguna parte. Y brincan y saltan de iglesia y de iglesia, y de una iglesia y de otra, y tienen unos 2 años en los caminos de Dios, y saben cuántas iglesias han andado allá. ¿Por qué? Porque no les gusta que los corrijan, no les gusta que los formen, no les gusta que los exhorten, ni que los amonesten. Y una persona que es niñito o niñita espiritual nunca puede llegar o va a llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, porque los niñitos espirituales no se dejan moldear,
no se dejan formar, no se dejan corregir, no se dejan enseñar, porque los niñitos también espirituales son el sábelo todo. Según ellos, todos lo saben. ¿Y a mí qué me va a decir el fulano? Si eso yo lo sé desde cuándo. ¿Y a mí qué me va a enseñar este? Si él es un principiante. ¿Y a mí cómo el pastor me va a decir esto? Si mi papá me regañaba, él me dejaba que hiciera todo lo que yo quisiera. Pues por eso nunca maduraste. No te quedaste empedernido también, porque no tuviste corrección nunca ni desde niño. Entonces es muy importante también que el pueblo se aprenda y entienda. Por eso es que nuestro Dios estableció el liderazgo. Y el liderazgo es para liderar al pueblo de Dios, para modelar al pueblo de Dios, para enseñar al pueblo de Dios cómo madurar, cómo ser formado también, cómo crecer espiritualmente también, para poder, número uno, en la iglesia, para poder servir a Dios con la mejor excelencia posible, para poder fructificar en la iglesia, para poder ejercer algún ministerio. También es bien importante también en los niños carnales, o sea, hablando de los del mundo, cuando eres aniñado, eres niño carnal, nunca subes de puesto en el trabajo. ¿Por qué? Porque no se te puede confiar ningún rango. No se te puede poner de supervisor, mucho menos de empleador o de entrevistador, porque eres niño espiritual. Pero cuando se ve que eres maduro espiritualmente o carnal también en el mundo, pero eres maduro, entonces puedes ejercer, puedes escalar, puedes progresar y puedes ser también cualquier cosa allá de alto rango también, a un mejor sueldo en los trabajos también, porque se ve el patrón, lo primero, o el entrevistador, cuando te entrevistan, lo primero es mirar cuánta madurez tienes. Y obviamente el que tiene madurez también tiene sabiduría. Y de la misma forma en la iglesia también el que es maduro espiritualmente, tiene sabiduría, tiene inteligencia, y se le puede confiar cualquier ministerio porque es sabio, es entendido, tiene madurez espiritual también, no es niño, no es fluctuante, porque los niños espirituales también no solamente son berrinchudos y caprichudos, pero son fluctuantes. Fluctuantes quiere decir cambiantes, y son de los que un día dicen aleluya y habla papá que tu siervo escucha y gloria a Dios, y saltan y brincan y aplauden, pero es pura faramaya, son pura pólvora. Entonces es bien importantísimo que el pueblo se aprenda, entienda, porque en el pueblo de Dios debe haber madurez. Es normal que llegaste niño espiritual, pero se supone que a través del tiempo vas a ir madurando y vas a ir creciendo espiritualmente y se te va a ir confiando tales ministerios también del que Dios te dé, el que Dios te llame, al que Dios te llame, para que lo ejerzas debida y apropiadamente, no causando divisiones, ni pleitos, ni contiendas, ni problemas, ni dificultades de ningún índole. ¿Por qué? Porque te dejaste moldear, te dejaste liderar, te dejaste formar espiritualmente. Y de la misma forma también, cuando el pueblo de Dios quiere madurar, se expone a que lo enseñen, admite que necesita que lo enseñen, que lo guíen, que le muestren el camino que debe de seguir. Y las personas que no dejan que los enseñes, no dejan que los corriges, no aceptan consejos. Aparte hay un dicho que mi papá decía, que el que no oye consejos tampoco llega lejos. Y para que tú dejes de ser ese niño espiritual, necesitas los consejos, y no nomás que te entren por un oído y te salgan por el otro, sino que se te da el consejo y lo vives y lo pones por obra. Y también las personas que quieren ser liberadas de esa niñez espiritual, también son obedientes, sujetos, sumisos a todo mandamiento y estatuto de nuestro Dios. No son solamente oidores de la palabra de Dios o conocedores de la palabra de Dios, porque hay gente que dice, ¿a mí qué me van a enseñar? Yo tengo tantos años en el ministerio, pero lo burra, lo bruta, lo carnal no se te quitó. Porque eres la misma niñita espiritual, la misma empedernida, la misma iracunda, la misma peleonera, la misma contenciosa, la misma odiosa, la misma rencorosa, etcétera, 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 aunque haya sido líder de alguien. Por eso dice también la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque un niño espiritual o niñita espiritual están ciegos totalmente. Y dice la palabra de Dios que a dónde los vas a guiar, al mismo hoyo, al mismo infierno.
a la misma derrota, al mismo fracaso, al mismo problema, a la misma dificultad. Por eso es bien importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda a madurar, a crecer espiritualmente, para que se te confíe algún ministerio, para que Dios mismo te llame a algún ministerio. Y también una persona que es niñito espiritual, diario se hacen viejos y nunca tienen un lugar, una propiedad donde vivir, donde estar bien. ¿Por qué? Por el mismo problema que tienen de que nunca crecieron, nunca maduraron, nunca recibieron consejos. Sí, tal vez se los dieron, tal vez les dijeron, los aconsejaron, pero no prestaron atención, ni hicieron caso. Por eso no tienen ninguna sensatez también. Porque toda persona que no se deja enseñar, que no se deja moldear, que no se deja formar, tampoco tiene ninguna sensatez. No es sensato, sino insensato. Y una persona que es niño espiritual comete toda clase de errores en la vida y también comete toda clase de malas decisiones, y por eso los miramos de fracaso en fracaso a diario. Y no es así el diseño de Dios, ni el anhelo ni el deseo del corazón de Dios. El anhelo y el deseo del corazón de Dios es llevarnos a todos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No de derrota en derrota ni de fracaso en fracaso a diario. Por eso miramos a las personas, se hacen viejos, ya están canosos así como yo, pero bien fracasados a diario, porque nunca dejaron de ser esos niñitos o niñitas espirituales. Y también por eso miramos tanto divorcio en los matrimonios también, porque cuando uno es el niñito espiritual, la mujer es la niñita espiritual y no tiene ninguna madurez para llevar un hogar, una familia a la manera de Dios, a lo establecido por Dios, y diario en problemas, y diario de menos, si no se divorcian o se largan, de menos amenazándose. Y te voy a largar, y me voy a largar, y no me voy a casar contigo, y te voy a divorciar. ¿Por qué? Porque son niñitos espirituales. No hay ninguna madurez en lo absoluto, no crecieron, no crecen, se quedan empedernidos. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo nos da el crecimiento. Pero cuando te expones a la presencia de Dios y le entregas a Dios, primero reconoces, antes de entregar, reconoces tus deficiencias, tus ataduras, tu niñez espiritual, tu falta de madurez también, y entregárselo todo a Dios para que Dios mismo te haga libre de todo eso y crezcas, que se mire que eres un líder. Pero vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios dice acerca de los niñitos espirituales. Y para esto vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 5 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Mira lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y dice el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes. Oigan, porque también los niños espirituales son ignorantes. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque también son extraviados los niños espirituales. Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y dice el 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y dice el 4, miren lo que dice el 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado, oigan, llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y dice el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque también los niños espirituales son desobedientes. Y dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque así son los niños espirituales también, tardos para oír. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, oigan, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el 13, y vamos a concluir ya con el 14. Mira lo que dice el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y dice el 14, y con este concluimos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos del pueblo de Dios, si algunos de ustedes se alejaron de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, es noche de reconciliación con nuestro Dios y es noche de salvación, si es que por primera vez ha estado expuesto a la palabra de Dios como ahora. También, entonces, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Por cuanto también dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano, deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Por cuanto dice la palabra de Dios, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, verán ser blancos como blanca lana. Por cuanto también dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón, reconcíliate con Dios, entrégale tu corazón a Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey, Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra, que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi clamor y escucha mi oración, y extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en el mundo entero. Así mismo, Padre bendito, abre las ventanas de los cielos sobre ellos y derrama toda bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración, provisión, rehabilitación tuya, por tu mano poderosa, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Y así mismo, Padre bendito, que tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración, provisión tuya los siga, los persiga y los alcance
todos los días de su vida hasta que tú vengas, y larga vida para ellos, sanitos, libres, prósperos y benditos de Jehová para siempre hasta que tú vengas. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho, gloria a ti, Señor. Que nunca sea presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida. Que nunca sea presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios. Que nunca tome vino ni sidra, sino que sea llena de tu Santo Espíritu. Y así mismo, Padre bendito, la bendecirás en su entrada y salida, en su casa, dormitorio o trabajo o ministerio, actividades, frío y chicais que transite. Que nunca falte pan sobre su mesa, que nunca cese la harina ni el aceite, que nunca le falte ropa, calzado ni techo y vivienda, y que tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya la siga, la persiga y la alcance todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así, mi Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala. Ashibara biroba, ribara bika, kidiribiama, abaraba shiba, shibiribioso, robico tico, condoro bobi, abaraba shibo, urrabaka tikoba shiba, abaraba kida, kidiribiobo, roboribo, roboribo, akabaraba shibo, shibiribiama, ramara mikada, codoroso rososivo, abarabashi, ibiribiobo, robiro bicondo, condoroso rososivo, akabarabashibo, abarabacali, ibiribiobo, cúbrela con tu manto, cúbrela con tu preciosa sangre y escóndela en tu seno, escóndela en el hueco de tu mano y permanezca para siempre bajo el abrigo del Altísimo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.